con nosotros esta tarde Sandra Herrera, secretaria adscrita del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Poder Judicial Federal. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado Gámez. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación en este momento de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial Federal aquí en el Estado de Nuevo León? Pues como lo anunciamos el día de ayer, estamos en una suspensión de labores en virtud de que no hemos sido escuchados, hemos pedido diálogo y los diálogos que se hicieron solo fueron una simulación, no nos quisieron ni abrir, no nos dieron intervención y esta reforma tiene graves afectaciones para la sociedad. Esta reforma no tiene ni pies ni cabeza, está mal diseñada, no atiende al problema en la impartición de justicia y esto es una afectación para todo México. Entonces es importante que nos escuchen, es importante que se escuche a los operadores y no se nos está tomando en cuenta. Por esa razón decidimos suspender labores. Sandra, ¿están ustedes en paro? ¿Significa que ahorita no hay nadie trabajando en el Poder Judicial en ninguna oficina, en ningún tipo de instalaciones? Estamos atendiendo cuestiones urgentes. El Consejo expidió una circular el día de hoy donde nos está estableciendo cuáles son las cuestiones urgentes. Hay cosas que no pueden parar y eso lo entendemos. Queremos causar la menor afectación. Si hoy nos vemos en la necesidad de tener que suspender labores, es precisamente porque no se encontró el diálogo, porque tocamos puertas y no fuimos escuchados. Entonces queremos afectar lo menos que se pueda a la sociedad y por esa razón es que estamos atendiendo las cuestiones urgentes. Bien, nada más para que nos quede muy claro. Entonces, todo lo que es el tema de Poder Judicial Federal en el Estado de Nuevo León está en paro de labores, ¿correcto? Así es. Muy bien. Así es. En todos los niveles de trabajadores, desde intendencia hasta magistrados. Así es. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores más o menos estamos hablando? Aquí en este cuarto circuito de Nuevo León somos alrededor, si mal no tengo el dato, de 2.500 o 3.000 trabajadores. Bien. Aquí está operando nada más el Centro de Justicia porque ellos obviamente atienden cuestiones urgentes. Y aclarar que los titulares todavía no se han ido a suspensión de labores, ellos lo van a hacer hasta el día de mañana. Bien. Por lo que vi en el comunicado de la JUFED. ¿Qué pasa con los plazos legales que se tengan determinados en juicios, en procedimientos, etcétera? No corren. No corre riesgo ningún expediente, No. digamos como que se congelan los procesos legalmente. Así es. Bueno, lo que tiene que ver con demandas de amparo. Nosotros no conocemos de procesos del orden común, sino de juicios de amparo, pero pues mientras estén suspendidos, pues no les corre el término. Bien. Ahora, Sandra, de estos 2.000 y pico de trabajadores, cuando me dicen que la reforma al Poder Judicial en México está mal diseñada, está mal estructurada y que afecta a los mexicanos, ¿por qué razón es esto? ¿Qué es lo que ustedes ven que daña a los mexicanos, independientemente que pueda dañar, obviamente, su relación laboral? Sí, pues definitivamente es la independencia judicial. Recuerden que tenemos 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Deben de tener autonomía y tienen su razón de ser. En el caso del Poder Judicial, pues en el Poder Judicial Federal nosotros conocemos de juicios de amparo. Los amparos se promueven contra actos de las autoridades. Son ciudadanos que promueven amparos contra las autoridades cuando cometen actos arbitrarios. Entonces, si lo que se pretende con esta reforma es que los jueces y magistrados sean designados por voto popular, pero con quien va a hacer la designación es el presidente y el Congreso, también el Poder Judicial, pero siendo honestos, van a elegir a los que designa el presidente y el Congreso. Entonces, esto es algo muy grave, porque entonces ya no vamos a tener jueces imparciales, porque si los amparos se promueven contra las autoridades, pero ahora las mismas autoridades son quienes van a designar a los jueces, no tenemos justicia imparcial, porque ahora los jueces van a fallar en favor de quien los puso en el cargo.
Por eso es muy grave, porque si los jueces son designados o son postulados por el presidente, cuando el presidente emita algún decreto, como sucedió en Venezuela, cuando expropiaron viviendas, por ejemplo. Se expropian viviendas y no va a haber un poder judicial autónomo que diga que ese acto es arbitrario. Entonces, esto es muy grave porque entonces es darle el control total del país al Poder Ejecutivo para que pueda emitir leyes o decretos a su antojo y sin tener un poder que lo controle, que limite esas acciones arbitrarias. Pero está ahí justamente la justificación del presidente y de Morena es que los nombramientos de quienes llegaran a trabajar en la impartición de la justicia no dependan de un nombramiento de priistas o de panistas o de mesistas o de morenistas, sino de la propia gente. Entonces, ¿cuál sería la objeción de que la gente vote por jueces y magistrados, por ejemplo? Porque ahora sí que a los candidatos los va a postular el presidente y también el Congreso. Y después, el hecho de que sea por voto popular, pues ahora sí que va a ganar el que tenga más popularidad, pero no el que tenga más conocimientos. La impartición de justicia requiere de una amplia experiencia. Dictar sentencias, valorar pruebas, no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. Es un trabajo del día a día. Nosotros tenemos una carrera judicial en la que vamos avanzando en el escalafón de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestra preparación, a los exámenes que tenemos que acreditar para poder ascender a un cargo, porque no es sencillo y es un tema de experiencia y de conocimientos. Entonces, no pueden ser jueces improvisados, no pueden ser jueces sin experiencia. Se requiere alguien que tenga amplios conocimientos y experiencia en la impartición de justicia. Por eso es muy peligroso que sean votados. Creo que la sociedad tampoco estamos preparados para determinar qué te puede ofrecer un juez al momento de una elección. Que voy a emitir sentencias apegadas a derecho o como que de qué forma tendría que hacer la campaña. Y los justiciables, en este caso la ciudadanía, pues tampoco entiende mucho cuáles son la función que ejerce un juez federal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la ciudadanía un voto si no tiene los conocimientos para saber cuál es el trabajo de un juez federal? Sandra Herrera, cuando menciona que buscaron diálogo y que los ignoraron, ¿a quién buscaron en particular? Pues precisamente se hicieron diálogos a lo largo de la República en algunos estados. Pedimos la intervención. En algunos casos, pues se quitó incluso el micrófono a ministros, a magistrados que fueron invitados a esos diálogos. En el caso de nosotros, pues el sindicato no nos ha representado, porque el sindicato mayoritario, que es de Gilberto Pimentel, nuestro secretario, pues hizo un papel vergonzoso diciendo que estábamos de acuerdo con la reforma, cuando esa no es la realidad. Entonces, nosotros los trabajadores en esos diálogos no fuimos escuchados. En los siguientes diálogos, cuando vimos la postura de nuestro líder sindical, fuimos a tocar para que nos dejaran entrar a los diálogos y no nos abrieron la puerta. Incluso nosotros de aquí de Nuevo León fuimos con Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas a los diálogos que se hicieron el 6 de agosto en Saltillo. Estaban los asientos vacíos, pero no nos dejaron entrar. Ni siquiera nos querían abrir la puerta. Tuvimos que gritar y gritar hasta que nos dejaron pasar a 2 personas y sin siquiera poder darle la oportunidad de alegar todos los aspectos que están mal estructurados en esta reforma. Entonces, pues hemos buscado, aquí en el caso de Nuevo León, yo misma he pedido cita con Colosio, con Waldo Fernández, con Santiago González, el diputado, y no nos han recibido. Nos dan largas, nos dicen que no. Colosio nos dijo que hasta que estuviera de senador, nos iba a recibir. Pues ya para qué. Lo cierto es que sabemos que esta reforma la quieren votar ya. Entonces, queremos ser escuchados,
Y aquí, pues, ¿para qué tenemos unos senadores que fueron electos y que no están escuchando a la ciudadanía? Y los únicos que nos han recibido han sido diputados del PAN, pero pues sabemos que en la Cámara de Diputados quien tiene mayoría es Morena, y bueno, en la de senadores solo son 3 votos, pero tampoco tenemos nada garantizado. Entonces, ni los senadores nos han querido escuchar, ni los diputados, y pues no encontramos otra forma de hacer que nos escuchen. El presidente, y lo presenté un poco antes de nuestra charla, el presidente dice que en opinión de él, la huelga no le importa, o el paro de labores no le importa a la mayoría de los mexicanos, y que aún así él respeta absolutamente la huelga, pero que no va a detener en nada la reforma judicial. Ustedes como organización o como Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, y lo que estén coordinados con sus cuadros nacionales, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la postura? ¿Es paro indefinido? ¿Está definido? ¿Una primera etapa de paro de labores? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Nosotros estamos en paro indefinido y vamos a ir cada vez marcando nuevas acciones hasta que nos escuchen. No vamos a permitir que esa reforma pase porque es un mal para el país. No podemos permitir que se termine la independencia judicial. No podemos permitir que se acabe con la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Esto es algo muy grave que atenta contra los derechos de todas las personas, que va a atentar contra los derechos de todas las personas y no vamos a parar. Entonces, hasta donde tengamos que llegar, lo vamos a hacer, pero es importante que nos escuchen. Por el momento, lo que tenemos definido es que no vamos a volver a los órganos hasta que se nos tome en cuenta y hasta que se considere que esa reforma no pasa. Bien. ¿Alguna recomendación para los que estén ahorita involucrados en algún proceso y que vean interrumpido justamente estos expedientes? Como le comentaba, nosotros no vemos procesos, vemos juicios de amparo. Entonces, en este caso, pues son suspensiones, las cuestiones urgentes que afectan en juicios de amparo se están atendiendo. Obviamente, pues está detenida la resolución de asuntos y pues no podemos hacer nada más que esperar. Lo urgente se está tratando para no afectar tanto a la ciudadanía, pero los asuntos que están ahí pendientes de resolución, pues desgraciadamente ahorita tenemos que parar para no ocasionar un mal mayor al país. Sandra Herrera, secretaria adscrita al segundo tribunal colegiado en materia penal, muchas gracias por esta conversación. Nos mantenemos en contacto. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Aquí sigo a sus órdenes.